Dejemos entonces actuar su poder en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo bloqueemos con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia, tratando de realizar todo lo bueno, porque las intenciones son buenas, todo por nuestra propia cuenta. Este proceso de santificación, ¿verdad? Y no se trata de hablar de buenas o malas intenciones. Siempre yo sé que el cristiano tiene buenas intenciones. Y al rato lo vamos a ver en el ejemplo de Pablo. Pero es importante que con las buenas intenciones no alcanzan. Veremos entonces cómo los apóstoles Pablo y Pedro tenían buenas intenciones, pero que con solo ello no alcanzó. Son dos ejemplos, miren. ¿Quién se cree mejor que los apóstoles Pablo y Pedro? ¿Verdad que nadie? No hay gente. Pero ellos mismos fracasaron cuando confiaron en sus propias cualidades, conocimientos y experiencias. Entonces, en nuestra última enseñanza dijimos que hemos aprendido que la esencia de la santidad, es algo importante, la esencia de la santidad es mi devoción a las personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi devoción. ¿Y qué entiende usted por devoción? Es un fervor, una pasión, una unción, un amor que son llevados a la práctica. Aún, fíjense, en el diccionario secular de la Real Academia Española, fíjense cómo define la quinta definición de devoción. Fíjense cómo lo define, prontitud con que se está dispuesto a dar culto o adoración a Dios y hacer su santa voluntad. Ni son cristianos y lo definen mejor que los cristianos, ¿verdad? Eso es la devoción. No es menos que eso, mis hermanos. Si los seculares definen de esta manera la devoción, nosotros como cristianos no podemos hacer menos nuestra devoción al Señor. En esta presente enseñanza del día de hoy descubriremos cuál es la provisión que Cristo ha hecho para asegurar una devoción a Dios creciente y finalmente completa por parte de su pueblo, nosotros. La estrategia de Cristo se puede resumir así en 2 puntos. Preste atención para esta devoción en crecimiento, ¿no? Número 1, la partida de Cristo. ¿Sí? La partida de Cristo, que es para que Él prepare un lugar en las regiones celestiales, o sea, en la presencia de Dios, en formas de moradas. Y en su retorno final, en los últimos tiempos, llevarnos a esas moradas celestiales. ¿Y para que qué? Para que nosotros estemos siempre en esas moradas celestiales. O sea, siempre en la presencia de Dios, siempre en el reino de Dios. La seguridad de que en la eternidad siempre vamos a estar con el Señor. No va a haber alguna segunda vida de que esto que se va a ir o va a empezar algún test al final de la eternidad. No hay eso. Es la eternidad. En toda la eternidad vamos a estar en esas moradas celestiales que Cristo se va a ir a preparar por nosotros. Eso está en Juan 14, versículo 1 al 3 para el que la anota. Y número 2 de la estrategia de Cristo para crecer nuestra devoción a Dios es que mientras tanto, ¿verdad? Mientras Él regresa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen para establecer su morada dentro de nuestros corazones aquí en la tierra. Juan 14, versículos 17 y 23. Se los voy a leer porque es importante, ¿verdad? Juan 14, 17, Reina Valera actualizada. Fíjense cómo dice, versículo 17. Este es el Espíritu de verdad. ¿Quién es? El Consolador que estaba hablando en el contexto, que es el Espíritu Santo. A quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Versículo 23 dice,
Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada, tabernáculo, con él. ¿Con quién va a ser tabernáculo? Con la persona que guarda sus mandamientos por amor. El versículo clave de esta sección de estudio que vamos a empezar, porque vamos a terminar el capítulo 13 hoy y vamos a empezar a ver una visión de las próximas 3, 4 enseñanzas del capítulo 14. El versículo clave de toda esta sección será la afirmación de Jesús de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice en Juan 14:6. Esa es la clave, ese es el versículo clave de toda esta varios miércoles que vamos a ver. Esta afirmación de Jesús se expone, lo voy a resumir de estas 3 maneras. Primer punto, Cristo dice que es el camino, ¿verdad? No solo a la casa del Padre en el futuro, sino al Padre mismo, tanto aquí y ahora como en el futuro también. Para el que anota, eso es capítulo 14, versículos 1 al 15. Cristo es el camino, versículos 1 al 15. Segundo punto es, Cristo nos revela la verdad acerca del Padre, por cuanto ora al Padre para que el Padre envíe el Espíritu de verdad como consejero que more dentro nuestro y nos guíe a toda verdad. Eso está en el capítulo 14, versículos 15 al 17. Y el tercer punto es, Cristo es la vida, en el sentido que nos proporciona y comparte con nosotros, ¿qué cosa? La vida eterna que Él posee. De eso se trata. ¿Qué nos comparte el Señor? ¿Por qué Cristo es la vida? Porque Él nos compartió su vida eterna, por medio de la cual podemos ahora conocer y tener comunión con el Padre. Eso está en capítulo 14, versículo 18 al 24. Esas van a ser las siguientes enseñanzas, ¿no? Entonces, veamos cómo establece el Señor primeramente este nuevo listón, este parámetro nuevo, esta exigencia, ¿verdad? ¿Vieron cuando decimos, puso el listón bien alto, ¿verdad? Significa justamente esto, poner un nuevo listón. El Señor lo hizo por medio de su partida. Vayamos al pasaje en cuestión en Juan capítulo 13, versículo 33 al 35. Juan 13, versículos 33 al 35, Reina Valera actualizada, dice así: hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hasta aquí en la escuela de Cristo, entonces hemos aprendido, número 1, que la verdadera santidad comienza con la experiencia personal. A mí nadie me lo contó. ¿De qué cosa? De la regeneración, de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu de Dios, efectuada una vez por todas por el Espíritu Santo, claro, y que esta experiencia tiene que ir seguida por un proceso constante ¿de qué? De limpieza. También efectuada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, en la medida que aplica cada uno de nosotros las palabras de Cristo que tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Esa es la manera. Número 2, lo que hasta ahora hemos aprendido en esta escuela de Cristo es que la naturaleza esencial
el principio motor de la santidad es ¿qué cosa? Dijimos la devoción a las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que este amor y devoción a Dios debe expresarse a través del amor, de la devoción y del servicio abnegado, constante hacia el pueblo de Dios. Eso es lo que acabamos de leer. Ahora toca entonces aprender acerca de la magnífica provisión para el perfeccionamiento de nuestra santidad desde ahora y hasta la segunda venida de Cristo. Juan nos explica en sus escritos posteriores, en su primera carta, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, que cuando Cristo se manifieste a su pueblo, escuche bien, cuando Cristo el Señor se manifieste a su pueblo en su segunda venida y lo veamos tal como Él es. Imagínense, yo cuántas veces me lo imaginé, hasta el Señor me ha dado la visión, ¿no?, de verlo, pero no en la cara estaba borrosa. Pero es tremendo, o sea, bueno, vívalo, vívalo. Yo le digo vívalo porque está impresionante. Ya me fui con la emoción. Cuando Él se manifieste en su segunda venida y lo veamos nosotros tal como Él es, esta manifestación culminante efectuará en nosotros el perfeccionamiento de la obra de Dios de la santificación. O sea, vamos a ser perfeccionados completamente en santidad cuando nuestros ojos, nuestro ser le vea cara a cara al Señor. Instantáneamente, mis hermanos, nuestra transformación se completará y seremos como Cristo, como lo veremos a Él, como Él es, seremos nosotros, dice la palabra. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Lo voy a leer en la traducción viviente. Es uno de los pasajes más bonitos y para anotarlo y volverlo a leer. Dice el versículo 2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Aquí está. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Amén. Pero todavía hay más. El centro, el meollo de la verdadera santidad, mis hermanos, consiste en la devoción inconmovible y perseverante hacia la persona de Cristo. La devoción inconmovible, suena una palabra muy así, ¿no?, grandilocuente, ¿verdad? Pero miren, la devoción, ya lo vimos la definición, inconmovible significa que no se puede conmover o perturbar, que es imperturbable, que es inalterable, inmutable. Significa que está sólido, firme, seguro, fuerte, que es tenaz. Eso significa esta devoción inconmovible. El verdadero asunto, meollo de esta verdadera santidad consiste entonces en la devoción inconmovible y perseverante hacia el Señor Jesús. De eso se trata, mis hermanos. En el seguir al Cordero, allá donde Él va, como dice en Apocalipsis 14:4. Allá de los 144,000 dice que después en la tribulación seguían al Cordero, allí a donde Él iba, ahí lo seguían. De esa manera, en la segunda venida de Cristo se hará la provisión necesaria y de hecho ya se está haciendo en nuestras vidas para que todos los creyentes, los hombres y mujeres de fe, estén permanente y eternamente con Cristo allí donde Él está, desde ahora y para siempre, mis hermanos. No es, nomás en un futuro y ahora vivo una vida miserable. No, es desde ahora estar en esta comunión con Cristo. Para ya no errar
en ese futuro, en su segunda venida, para ya no errar nunca más, ni afectivamente, ni intelectualmente, ni físicamente. O sea, no errar más significa no fallar al blanco, que significa no pecar. Entonces, en su segunda venida, ¿verdad? Ahora no se puede, ¿verdad? Estamos en esta carne, somos falibles. Pero en su segunda venida, esa es la condición perfecta que Él nos va a llevar. Entonces, esta es la principal lección que Jesús tiene que enseñar a sus discípulos, llegado esta parte del curso del Evangelio de San Juan. Pero antes de poder entrar en esta temática, tiene que avisarles el Señor de ciertas cosas, algunas de las cuales a primera vista parecían poco agradables, vamos a decirle así, que es lo que hablamos al principio, la necesidad de que Él tenga que partir, ¿verdad? Evidentemente, Cristo no podría volver hasta que primero partiera, ¿verdad? ¿Cómo Él va a regresar si no partió nunca, verdad? Tenía que Él partir. Ahora les tiene que explicar a sus discípulos muy claramente y después insistir en ello, que es necesario que se vaya y los deje. Unos cuantos meses antes de esto, fíjense bien, de este que estaban en lugar en el aposento alto, unos meses antes nomás, en la fiesta de los tabernáculos, las autoridades judías habían enviado unos alguaciles para arrestar a Jesús e impedir que predicase a las multitudes. Para sorpresa de los alguaciles, Jesús les contestó de esta manera. Voy a parafrasear. No se preocupen a los alguaciles, ¿no? No se preocupen. No hace falta que me arresten. Yo me voy a marchar por mi propia cuenta. Textualmente dijo de esta manera: todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Luego iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Nuestro Señor se refería, por supuesto, a su muerte, a su resurrección y a su regreso al Padre mediante la ascensión. Pero claro que no se les ocurrió a los alguaciles que fuese esto lo que Jesús se refería. Claro que no. O sea, por la sencilla razón que pues no tuvieron la más mínima idea de que la entrada al mundo de Jesús hubiese sido diferente de cualquier otra persona. ¿Cómo fue la entrada al mundo de Jesús? Un nacimiento virginal, o sea, milagro. Ni de que fuese Él el Hijo de Dios, que entró a nuestro mundo, o sea, Dios mismo entró al mundo creado, al mundo material. Dios espíritu, inmaterial, entró al mundo material, creado por Él. Se encarnó, se le dice, ¿no? En la jerga así, ¿no? Bíblica. Se encarnó. Eso es lo que estos alguaciles ni los líderes religiosos entendían. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y al no comprender de dónde Cristo había venido, como nosotros lo comprendemos, lógicamente tampoco captaron estos alguaciles lo que quería decir el Señor al hablar de su regreso al que los había enviado. O sea, Jesús dijo, voy a regresar al que me envió. Pues que no entiendo, porque nunca entendieron nada de eso. Y al añadir que iba a un sitio donde ellos no podrían seguirle, menos lo entendieron, ¿verdad? Lo único que se les ocurrió fue la posibilidad de que Jesús estuviese a punto de iniciar una gira de conferencias, por así llamarlo, ¿verdad? Que hacia los judíos que vivían pues, en el imperio greco-romano, ¿verdad? Ahí en Egipto, pues, en Asia Menor, pues va a iniciar una gira con esos. Pues no sé, yo qué sé, no entendían. No les caía el 20, como dicen aquí, ¿verdad? En Juan 7:35 está esto que hablamos. Lo voy a leer la traducción viviente rápidamente. Juan 7:35 dice así, síganme aquí en la pantalla. Desconcertados por estas palabras, o sea, los alguaciles y los líderes religiosos,
Dice, los líderes religiosos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir Jesús? O sea, ¿estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. O sea, no entendían de la divinidad de Cristo. Todo el registro de esto está en Juan 7, 32 al 36, ¿no? Pero era de esperar, ¿no? Semejante falta de comprensión por parte no solo de los alguaciles, hasta de los líderes religiosos. No eran creyentes, no habían verdaderamente conocido a Dios. Pero ahora el Señor, miren, se dirigía como Él los llama, a sus hijitos, a sus discípulos, así les llamó, como en Juan 13. Y les dice prácticamente, lo leímos, prácticamente les dice ¿qué? Lo mismo de lo que antes les había dicho a estos alguaciles. Vayamos de vuelta a Juan 13, 33. En la Reina Valera actualizada dice, hijitos, todavía sigo un poco con ustedes, me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Se estaba refiriendo no solo a su muerte. Podían haberle seguido a la muerte si hubiesen sido llamados a hacerlo en aquel momento. Y si hubiesen tenido suficiente coraje para poder afrontar la muerte en ese momento, claro. No se estaba refiriendo solamente a la muerte, sino se refería también Jesús a su resurrección corpórea. O sea, Él resucitó no inmaterialmente, resucitó ¿en qué manera? Con un cuerpo glorificado. Y también se refería a su ascensión igualmente corpórea. No es que ascendió en espíritu nomás, ascendió su espíritu, claro, junto a su cuerpo glorificado a los cielos. Eso está en Hechos capítulo 1, ¿verdad? ¿Hasta qué cosa? Hasta la presencia inmediata del Señor, Él ascendió. Allí no le podían seguir de inmediato, en este momento no le iban a poder seguir sus discípulos. Entonces, aquí viene lo importante de esta partida del Señor que establece un nuevo listón, un nuevo estandarte, parámetro. Habiendo Él entonces anunciado su partida inminente, nuestro Señor tiene que enseñar a los discípulos cuál sería su deber primordial durante su ausencia. Y aquí está lo importante, porque nosotros somos discípulos y el Señor ahora está, entre comillas, ausente corpóreamente, ¿no? Él está ahora a la diestra del Padre en el reino, ¿verdad? Y ahora el Señor nos va a enseñar, ¿cuántos son discípulos, verdad? A los discípulos, a nosotros, no somos alguaciles, somos los discípulos. Nos va a enseñar cuál es nuestro deber principal. Y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Juan 13, 34. Y alguno podrá pensar, alguno que estudia la Biblia podrá pensar, ¿cómo que es nuevo ese? Los que estudian ya lo saben, porque por ahí hasta lo pensó, pues eso no es nuevo. ¿Acaso Dios no había mandado a su pueblo Israel hacía varios siglos antes en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19, 18? Pues lo había dicho. Entonces la respuesta se halla ¿en dónde? En las palabras que nuestro Señor Jesús añadió. Y dice, como los he amado. ¿Cómo quién? Como Cristo nos ha amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En la traducción viviente dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Este es el nuevo, el listón, la exigencia, el parámetro que pone el Señor, por el cual su amor se puede medir en su calidad, en su alcance, en nuestras vidas.
El Señor había amado a sus discípulos mientras estuvo con ellos, ¿verdad que sí? Los amó. Ahora está a punto de marcharse. De eso se trata este capítulo 13, ¿verdad? Y 14. Se está diciendo, yo me voy. Está a punto de irse. Pero la primera etapa de su marcha, ¿cuál era? La cruz. Esa es la primera etapa de su marcha. Su muerte allí sacaría a la luz una clase de amor que ellos jamás habían conocido. Jamás habían conocido esa clase de amor. Y ellos la iban a experimentar. Moriría no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos. Moriría por ellos mientras aún eran pecadores. No se limitaría a amarlos como a sí mismo, sino que se sacrificaría a sí mismo por ellos. Gracias. Este entonces es el listón que el Señor Jesús establece para su amor y su devoción hacia los demás. Lo cual, esa sería la señal de su creciente santidad, de mi creciente santidad. Y no solo esto, mis hermanos, también sería el listón por el cual el mundo a su alrededor juzgaría la autenticidad de nuestra profesión de ser discípulos de Cristo, porque ser discípulos de Cristo es una profesión que muchos menosprecian. Ay, ¿usted qué es? Ay, yo soy licenciado en esto y yo soy doctor de no sé qué. Yo soy discípulo de Cristo. Ay, no, eso sí le da vergüenza, ¿verdad? Decirlo en el mundo. Ay, ¿este cristiano? Sí. De esa profesión se avergüenza. Pero recuerden por qué decía entonces el Señor, el que se avergüence de mí enfrente al mundo, pues yo me avergonzaré de él en el día postrero. Hay que tener cuidado porque las palabras de Cristo son verdad y son vida. Debemos de entender cuando Él nos advierte en amor. Este es el listón en donde se nos va a juzgar nuestra autenticidad de nuestra profesión de ser discípulos de Cristo. Juan 13:35 en la Reina Valera actualizada dice así: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Aquí está, esta es la señal, este es el símbolo, esta es la manera, la demostración, la manifestación de en nuestras vidas de que podemos decir, este es mi sello de calidad, de auténtico, de que soy cristiano. Aquí está, el Señor nos lo dice en Juan 13:35. Piénselo bien, mi amado, mi amada hermana. Esta, según el mismo Jesús, que es la señal que iban a tener los gentiles, los incrédulos, las personas del mundo, los que no conocen de Dios, para saber si somos realmente discípulos de Cristo. Esta es la manera. Pero en ocasiones, ¿qué vemos? No, los cristianos son peor que la gente del mundo. En ocasiones, cada rato más frecuentes. Esa es la triste realidad de la iglesia actual, pero lo sabemos ¿por qué? Porque ya el Señor viene pronto. Esa es la causa, ¿verdad? De que ver a la iglesia tan caída. Pero porque la iglesia actual está tan caída, no significa que nosotros nos tengamos que caer junto a la mayoría, ¿verdad que no? Nosotros debemos de levantarnos. Somos parte de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mis hermanos. Debemos de levantarnos en el poder de Cristo, mis hermanos. Amén. Fíjense, en ocasiones oímos decir a los expertos de la música, ¿no? Que comentan cuando ven a un joven con una buena técnica. El otro día estaba viendo en YouTube a una chava de 3 años, creo, tocar el violín. Híjole, tocaba el violín. ¿Cómo puede ser que 3 años? Hannah tiene 3 años. Lo único que sabe es comer y... Nomás está dando lata, ¿verdad? Y aquí tengo 2 testigos que no me dejan mentir. Y esta niña de 3 años está tocando el violín como Beethoven. Como los mejores, no sé si Beethoven tocaba el violín. No, ¿verdad? Tocaba el piano, ¿no? Bueno, como Beethoven.
Entonces, ¿puedo decir que yo toco el violín como Beethoven? Bueno, podemos decir que muchos expertos, decían los expertos, había varios músicos, había unos músicos bien famosos, ¿no? A nivel mundial. Decían, se nota que se ha formado con tal profesor, decían. Porque tal profesor les enseñó, tal maestro les enseñó, tiene esa técnica, tiene esa escuela, decían. Porque esa manera de tocar de este músico lleva las señas de su maestro. Esa es la manera. Y las personas, mis hermanos, siguen reconociendo a los verdaderos cristianos mediante las mismas clases de señales, mis hermanos. Juan 13:35, que no se nos olvide. Puede que estas personas, mis hermanos, conozcan poca o nula doctrina cristiana, que no conozcan y no sepan de teología, que nunca hayan leído la Biblia, no importa, pero ellos comprenden porque Dios les dio una conciencia, un raciocinio, un corazón, y ellos comprenden y son capaces de reconocer la clase de amor que Cristo representaba y expresa, aunque no conozcan de Cristo. Cuando el mundo que nos observa encuentra, fíjense, a personas que a pesar de que dicen, yo soy cristiano, pero se persiguen unos a otros. ¿Por qué? Porque ese tiene una doctrina que es herética y lo vamos a perseguir para destruirlo. ¿Dónde dice Cristo que hagamos eso? Pero durante siglos la iglesia lo hizo, ¿sí o no lo hizo? Y por eso después la gente que no conoce a Dios dice, la religión es la causa principal de todas las guerras. ¿Dice eso o no dicen eso? Lo escuchamos miles de veces. Se persiguen y se matan unos a otros en nombre de la religión, en nombre de Cristo. La misma Biblia nos anticipa, el mismo Señor nos dice que algunos nos van a perseguir y nos van a matar pensando que le están haciendo un favor a Dios. Y hasta se valen de poderes seculares, de los gobiernos, de las cortes, para poder hundir al hermano. Eso no está en la Biblia, mis hermanos. En ninguna Biblia. A mí me han preguntado, allá en la otra congregación, me ha preguntado a un hermano si era válido meter un juicio contra otro hermano por una causa, ¿no? Que estaba en contra de él. Y el Señor me dio, ¿de acuerdo? Palabra, luego, palabra de conocimiento, luego en su palabra. Y me dijo bien claro a mí lo que tenía que decirle, que no vale mejor tomar la afrenta, recibir la afrenta y entre comillas perder para que Dios sea glorificado en la vida de esta persona. Claro, es difícil de hacer esto, ¿verdad que es difícil? Es difícil, el que diga que es fácil, pues está como Pedro, ¿verdad? Que no iba a negar al Señor, ¿verdad? Es difícil. Pero en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, todo es posible, mis hermanos. Tan solo, mis hermanos, aquellos cuya conducta tiene alguna semejanza con el listón de amor practicado por Cristo, ellos son los que serán considerados, mis hermanos, auténticos discípulos de Cristo. Pero si para ser santos en la vida práctica de cada día tenemos que amar a los demás de la misma manera como Cristo nos amó, ¿acaso tenemos esperanza alguna de alcanzar este listón, este parámetro, esta exigencia tan alta? Es la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque los recursos que Cristo pone a nuestra disposición nos permiten seguir su ejemplo. Pero a menudo sucede que antes de valernos en estos recursos que el Señor nos dio y depender de estos recursos que el Señor nos dio, tenemos primeramente que descubrir primero hasta qué punto nuestros propios recursos son inadecuados. Porque cómo nos aferramos, ¿verdad? En serio les digo. Recuerde la vez a los que tenemos ya cierto tiempo que leyó la Biblia ya varias veces, así, ya la leyó varias veces
Algunos aquí dicen, oh, ¿cómo que leyó la Biblia? Es algo, uno ama y quiere conocer a la persona que ama, ¿verdad? Y yo, pues, el amor va creciendo de esa manera. Yo amo a esa persona, quiero conocer a esa persona. Entonces empieza a leer la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No las creemos de que, y nos valemos de nuestros propios recursos para seguir al Señor. Por eso, tenemos que saber nuestra limitación. De hecho, tenemos que reconocer que estamos en bancarrota, como el subtema del día de hoy decía. Nosotros somos como los seguidores, entre comillas, inadecuados de Cristo. Siempre. No estamos adecuadamente formados para seguirlos bien. En general, será relativamente fácil, mis hermanos, estar de acuerdo con esta teoría de que pues no somos santos, no somos perfectos. No, pues todos lo sabemos, es fácil de estar de acuerdo con esta teoría, pero tal vez es mucho más difícil de admitir cuando nos tengamos que enfrentar con la verdad de nuestra bancarrota moral en la vida de práctica de cada día. Ahí está el problema, mis hermanos. Y la lección es esta: por mucho que agradezcamos al Señor, escúcheme bien, por mucho que agradezcamos al Señor, gracias Señor, por todo lo que has hecho por mí, gracias Jesús, y de todo corazón estoy hablando, no en forma hipócrita, en serio. Por mucho que agradezcamos al Señor y por muy resueltos, convencidos de que estemos de amarlo, ¿verdad? Nuestro amor y nuestra firme resolución no bastan por sí solos para que lo sigamos como deberíamos. No. De hecho, puede haber defectos ocultos. ¿En dónde? En nosotros, ocultos en nosotros. Que de tener que depender únicamente de nuestros propios recursos, imagínense, podrían echar a perder todo el proceso por completo. ¿Vieron cuando están haciendo una comida, digamos que estoy preparando una ensalada y de repente se metió una mosca ahí? ¿La sigue mezclando? ¿Verdad que no? Ahí hay gente que trabaja en lo agarra y la saca, después se lo ofrece. ¿Verdad que no? Claro que no hay que hacer eso, ¿no? O sea, un pequeño defecto puede arruinar todo. Un poco de levadura, leuda, ¿qué dice el Señor? Toda la masa. De eso se trata. Estos defectos ocultos, nosotros los menospreciamos. Tendemos a menospreciar nuestros defectos y a magnificar nuestras virtudes, que sí las tenemos, porque tenemos conocimiento de Dios, amamos al Señor y realmente de corazón, queremos seguirle. No es que estamos siendo hipócritas, claro que no. Pero, magnificamos eso, y nuestros defectos los minimizamos. Ahí lo dejamos, podemos, no, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Una pequeña un moscón en la comida, pues no está para servirle a las personas. Por supuesto, ningún creyente tendrá ningún reparo en admitir que está muy lejos de ser perfecto y que a veces pecamos, ¿verdad? Eso es fácil, todos decimos amén, ¿verdad? Amén. ¿Hay alguien que dice, no, yo soy perfecto? A ver, levante la mano para excomulgarlo. Pues no, ¿verdad que no? O sea, casi inconscientemente muchos de nosotros damos por sentado con suficiente, así pensamos, ¿no? Con suficiente determinación. Estoy hablando inconscientemente, ¿no? Con buenas intenciones, con buena determinación, con suficiente empeño y cuidado y esfuerzo y perseverancia podremos arreglárnosla por nuestra propia cuenta en todo este proceso de santificación, vencer nuestros pecados y conseguir el nivel de santidad que nos corresponde. Muchas veces caemos en esta trampa. Yo creo que esta congregación no creo, porque aquí les damos duro, ¿verdad? Entonces es difícil. Pero esto es una enfermedad de la iglesia de ahora. Pero sabemos que esto no es precisamente cierto, ¿verdad? El pecado
nos ha debilitado y nos ha causado más daño de lo que nosotros pensamos a nuestros recursos morales. Puede ser una experiencia amarga, mis hermanos, cuando el fracaso repetido, y todos somos aquí, miren, todos tenemos esta experiencia, fracaso repetido, nos enfrenta con este hecho inquietante y desagradable. ¿De qué? De esta experiencia de, híjole, ¿soy hijo de Dios? ¿Por qué todo el tiempo tropiezo con este pecado? ¿Por qué esta tentación siempre me gana o me gana más veces de la que yo gano? Y caemos y volvemos a caer. Y decimos, ay, ¿qué pasa? Nos sentimos amargados por eso. Miren, el gran apóstol Pablo, voy a decirle así, porque realmente entre los seres humanos, bíblicamente, viendo su vida, pues, ¿quién hay más cercano al ejemplo de Cristo, verdad? Ni el rey David, ¿verdad? Realmente el apóstol Pablo, mis respetos, dejó todo lo que tenía y a seguir a Cristo. Y lo primero que fue, le dieron lo apedrearon. Y después le dieron duro. Y después esto y lo otro. Le pasó, dígame, ¿qué no le pasó al apóstol Pablo por predicar la palabra de Dios, por ser perseverante, por ser fiel? Y el apóstol Pablo, confiesa abiertamente. ¿Quién mejor que él que decir esto, verdad? Esta sensación de amargura, de desgracia profunda que acabamos de mencionar, que le sobrevenía cuando él descubrió que con la mente, él dice, sirvo a la ley de Dios. Con la mente, yo quiero, Señor, ama al otro como a ti mismo. Sí, Señor, ¿cómo que no? Intelectualmente significa, comprendía que servir a Dios era la única forma sensata de vivir, intelectualmente. Me deleito en la ley de Dios, en mi interior. Eso decía en Romanos 7, ¿verdad? Puesto que vivir para complacer a Dios no fue tan solo una fría actividad cerebral. No fue intelectualmente, 1 más 1, 2. Pero a servir al Señor es 1 más 1, 4. Entonces, conviene, es mayor ganancia. No fue una mera actitud intelectual, una fría actividad cerebral de las neuronas. Se deleitaba el apóstol Pablo por servir a Dios, a la ley de Dios. Él se deleitaba en eso, mis hermanos. Lo conmovía profundamente. Además, el apóstol Pablo dice, el querer mora en mí. ¿Qué cosa? El querer que seguir la ley, agradar a Dios. Detrás de su deseo de vivir una vida santa, había una voluntad de hierro férrea. ¿Pero qué? Fue en vano. Todo eso fue ¿qué? En vano. El resultado a menudo fue justamente lo contrario de su buena intención. El bien que quiero hacer, se lamenta. El bien que yo quiero hacer, no hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Todo eso está en Romanos 7, capítulo 7, versículo 15 al 25, para el que anota. Fíjense, ¿de qué se trata todo esto del resumen de Romanos 7? El intelecto, escúcheme bien, el intelecto, mi mente, mi conocimiento, las emociones, mi corazón, todas las sensaciones y emociones que tenemos, y la voluntad. No, porque ya conocimos de Cristo, ¿verdad? Conocimos de su amor. Y hay una voluntad real, verdadera, sincera de seguirle. El intelecto, la emoción y la voluntad, a pesar de entregarse conjuntamente a la tarea de vivir una vida santa, una vida semejante a la de Cristo, ¿qué resultaron en la vida de Pablo? No ser adecuados. Fíjense, en la vida de Pablo, resultaron no suficientes. O sea, no pasó, no aprobó con su intelecto, su emoción y su voluntad férrea. No aprobó. Y eso fue una experiencia amarga que el apóstol Pablo nos expresaba en Romanos capítulo 7. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué amargura que tenía!, decía el apóstol. Sin embargo, Dios ya había visto y sabía de todo esto desde el principio. ¿Verdad que sí? Sí sabía.
Él nos conoce, Él es nuestro creador. Y fue cuando Pablo descubrió su bancarrota moral que Dios le llamó la atención a la provisión que Él mismo había hecho para que incluso un hombre en bancarrota moral como Pablo era, pudiese lograr seguir a Jesús, amarlo y obedecerlo como debería de ser. Eso está justamente en el capítulo de Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Todo el capítulo 8. Léalo después en su casa. Es esa la manifestación, la admisión de Pablo, que híjole, solamente en la provisión de Dios es cuando yo logro realmente poder seguir en la santidad de Cristo. Nomás le voy a leer unos pasajes para que usted vaya dándose cuenta. En Romanos 8:2, traducción viviente, me voy rápido, dice así, Romanos 8:2, y porque ustedes pertenecen a Él, el Espíritu, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Versículo 5, los que son controlados, dice la traducción viviente, por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Reina Valera, los que viven conforme al Espíritu, dice, ¿no? O sea, no es que nos controla como robot, ¿verdad? Sino los que vivimos conforme. Queremos agradarle, ¿verdad? Entonces nos entregamos nuestra voluntad a Él. Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Entonces el Espíritu Santo me va guiando como decimos, con cuerdas de amor, ¿verdad? Y nos hacen pensar en las cosas agradables. Cuando somos tentados y empiezan a venir pensamientos de tentación, ¿verdad? De odio, de envidia, de codicia, de adulterio, de mala palabrería, etcétera, todo lo que viene a nuestra mente. Y nosotros vivimos en eso. Y sin pensar en el Espíritu Santo, el poder que nos puede ayudar, tarde o temprano vamos a caer en alguno de esos pecados. Tarde o temprano vamos a caer. Pero si vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu nos redarguye. Entonces, ay Señor, ay verdad, aunque mi carne diga que quiero hacerlo, yo pues no lo voy a hacer porque tú me dices, yo te amo Señor, ayúdame. Y uno se va entregando su voluntad propia a la voluntad del Espíritu Santo. Ahí empieza a obrar el poder de Dios en mi vida. Y es espectacular, mis hermanos. Ese es el cambio espectacular que podemos ser testigos cada uno en nuestras vidas. Versículo 13 en Romanos 8 dice, si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones que nacen, ¿de dónde? Del cuerpo humano, de nuestra naturaleza carnal, vivirán para siempre, dice. No se puede practicar el pecado y decir, ay, yo soy hijo de Dios. Es mentira. Es mentira, porque fíjense, justamente el versículo siguiente, el 14, que dice, los hijos de Dios se dejan guiar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Esa es la verdad. Si no, pues comamos y bebamos y hacemos todas las maldades que hacíamos en el pasado, o que vemos que hace el mundo, o los que se dicen cristianos, pero no lo son. Y no podía el Señor dejar afuera el sufrimiento en la vida del cristiano. Claro que no, como muestra de lo que somos. Versículo 17, fíjense bien. Versículo 17 dice, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué dice las bendiciones? Deuteronomio 28, las bendiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar. Salmo 23, ¿qué dice? Que las bendiciones van a llegar a nosotros. No vamos a andar tras las bendiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar. Eso es parte de las bendiciones de ser hijos de Dios, pero de vivir en el poder de Dios. Y Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, dice la palabra. Yo no lo estoy diciendo. Yo no soy un predicador de la prosperidad. Acá se lo está diciendo, ¿verdad? Pero también tenemos, y aquí viene la parte que no les gusta a los predicadores de la prosperidad decir, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿En dónde Él logró la máxima gloria de Dios? En la cruz. En donde nosotros logramos darle gloria a Dios en nuestras vidas, cuando aguantamos vara, cuando sufrimos en el nombre de Jesús y damos
mostramos lo que es el amor aún a pesar de la adversidad. Solo a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios, tal cual lo hizo el Señor en su ministerio terrenal. ¿Quién se cree mejor que Cristo? ¿Verdad que no? ¿Y por qué nosotros queremos escaparle? Cuando venga la tribulación, cuando venga la dificultad, el problema, la escasez, tenemos que decir amén. Señor, úsame y que vean la gloria tuya en mi vida. Esa es la manera del vivir del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca olvidemos, versículo 26, ahí en Romanos 8, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta es la clave, mis hermanos. Estoy en mi debilidad, ¿y quién es el que me ayuda? El Espíritu. Pero si lo dejo, Él no es posesivo. Él no quiere enseñorearse de mi vida. Él quiere que lo amemos. Él ya es dueño de nuestras vidas, pero Él nos enseñorea. Pero Él dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay que dejarse ayudar, mis hermanos. Usando a Pedro ahora como terminando, denme estos 10 minutos, porque el ejemplo de Pedro es importante que usted y yo lo tengamos aquí en la mente y se vaya con ese ejemplo bien sabido. Usando a Pedro como botón de muestra, vamos a decirle así, Cristo ahora nos llama la atención a nuestra impotencia. Y si estamos dispuestos a tomar las palabras de Cristo seriamente y a creer de verdad lo que dice acerca de nosotros mismos, entonces estaremos preparados para aprender y luego aplicar con perseverancia, o sea, constancia, a nuestra vida la provisión divina que pone la verdadera santidad a nuestro alcance de manera real. Real. Dijimos que sí se puede, sí se puede. No es la afición mexicana que dice, sí se puede aquí también. Y aquí es la afición de Dios, digamos. Él mismo nos está diciendo que sí se puede, pero debemos de tomarnos en serio las palabras de Cristo, que está a nuestro alcance realmente por su provisión divina. Pedro es el ejemplo gráfico de todo esto. Vayamos rápido a Juan 13, 36 al 38. Reina Valera actualizada, versículo 36. Simón Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Cuando el Señor comentó que se tendría que marchar y el hecho de que los discípulos no lo podrían seguir, Pedro reflexionó en ello un par de segundos ahí y luego decidió que el Señor pues lo estaba sacando de quicio. ¿Qué onda? ¿Cómo que se va a ir? ¿Por qué se tiene que ir? Si Él vino, ya está aquí. ¿Por qué se tiene que ir? Señor, dijo Pedro, ¿a dónde vas? El Señor le repuso, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Sin embargo, Pedro no se dio por satisfecho, porque creyó que las palabras del Señor daban a entender ¿qué cosa? Una falta de valentía de su parte. Eso pensaba Pedro. Señor, continuó Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Usted cree que lo decía en serio Pedro, sí o no? Muy bien. Ay, está tremendo que tengamos un solo centro. Porque muchos dirían, no, Pedro estaba mintiendo, era un mentiroso, era un miedoso. No, Pedro lo decía en serio. Cuando él decía eso, él lo decía en serio. Puesto que durante los años que venía él siguiendo al Señor, ya había brotado amor de su corazón, esa devoción profunda y sincera que tenía hasta el Señor. Y estaba más que dispuesto Pedro a poner su vida si fuese necesario. No era ningún Judas. Y tal vez en su interior, en el interior de Pedro, el descubrimiento de la traición de Judas hizo que él se sintiera un tanto más seguro
de que él jamás trataría al Señor de una manera tan despreciable como Judas, sino que él sí lo voy a seguir y si hiciera falta hasta la cárcel e incluso hasta la muerte. Que Pedro pudiera saber entonces su devoción, que él quería que su devoción a Cristo no se ponga en tela de juicio. Eso es lo que él quería demostrar. El problema era que Pedro no se conocía suficientemente a sí mismo. Ese es el problema. ¿Cuánto te conoces a ti mismo? Es un problema ese, mis hermanos, de todos nosotros. De hecho, en la personalidad de Pedro había una debilidad oculta. Subrayo, debilidad oculta. Y cuando al cabo de unas cuantas horas, miren, pasaron unas horas nomás, y debido a las maquinaciones de Satanás mismo, las circunstancias adversas ejercieron sobre esta debilidad una presión insoportable. ¿En dónde va a poner el dedo el Satanás? En la llaga, en donde tiene usted la herida, en donde está batallando. Ahí Satanás va a poner la llaga y va a hundir su dedo una y otra vez para que le duela bien. La devoción de Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con esa circunstancia adversa y que él falló? Esa devoción que Pedro tenía con Cristo, ¿qué pasó? Se hizo añicos, se rompió en pedazos. Y Pedro negó conocer al Señor con juramentos y hasta con maldiciones. Maldijo al Señor cuando se vio presionado por las circunstancias. Me quiero ver a mí también en una circunstancia adversa. Digamos, viene el anticristo, ya dice no se puede aquí. A ver, vas a predicar, si predicas contra esto y contra esto te vamos a meter a la cárcel. Es una oración que yo tengo con el Señor. Yo por mí, y soy sincero, sí, que me corten 10 veces la cabeza. Pero después, a la mera hora, ¿sí me entienden mis hermanos? A la mera hora, yo le digo al Señor, Señor, que no sea como Pedro en esas circunstancias, mucho menos como Judas, claro. Pero nosotros ya somos nacidos de nuevo, ya sabemos que no vamos a traicionar al Señor. Pero que no te niegue en ese momento, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer, no importan las circunstancias, yo quiero darte la gloria con mi vida. Que la gente vea en quién he creído. Ahora el Señor, ¿qué? Tendría que sacar a la luz esta debilidad. Como un cirujano médico extirpa un cáncer. Tendría que el Señor sacar esta debilidad oculta de Pedro a la luz, al igual que antes había sacado a la luz la traición de Judas. ¿Cuál era el error básico que ha estado cometiendo Pedro? Por supuesto, no hay que confundir la debilidad de Pedro, dijimos, con la traición de Judas. No hay nada que ver. La debilidad de Pedro era la debilidad de alguien que había sido lavado. Recuerden las primeras enseñanzas de esta serie. Había sido lavado, que había experimentado la regeneración del Espíritu Santo y que estaba, ¿qué? Todo limpio. Versículo 10, o sea, Juan 13:10. En cambio, la traición de Judas era la de un hombre que no solo no era regenerado, sino dirigido y luego finalmente poseído por Satanás. Para que anote, en el capítulo 13 está en el versículo 2, en el versículo 10 y 11, en el versículo 18 y en el versículo 27. La debilidad de Pedro acabaría por superarse. No sería jamás posible dar marcha atrás a la traición de Judas. ¿Se da cuenta la gran diferencia, no? Por otro lado, la debilidad de Pedro no se arreglaría por sí sola. Y aquí con esto quiero cerrar. Gracias por su paciencia, porque tenía que cerrar con esto. Es importante en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Presta atención. ¿La debilidad de Pedro se iba a arreglar por sí sola? No. La única manera que nosotros como creyentes, ¿no? Hijos de Dios, podremos superar nuestras debilidades es, en primer lugar, tener que confrontarlas y admitir que las tenemos. O sea, ¿qué significa eso? Arrepentirnos de ellas y buscar
la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. ¿Para qué? Para deshacernos de todas estas malicias. Si Pedro hubiese escuchado las palabras de Jesús, vamos al caso hipotético de que Pedro escuchó al Señor y las aceptó por ciertas, podrá haberse ahorrado toda esta enorme angustia que vivió, ¿verdad? Ahí en el patio del sumo sacerdote, este profundo dolor después de haber decepcionado al Señor. Y podríamos preguntarnos, si no fuese porque conocemos de la perversidad de nuestro propio corazón, ¿por qué Pedro no contestó a Jesús de esta manera? Señor, me cuesta creer lo que dices. Yo no soy un hombre así. No creo que tenga la debilidad de que tú me atribuyes, pero si es cierto que la tengo y tú eres quien lo sabe mejor, dime por favor, ¿cómo la puedo superar y salvarme del acto horrible que me dices que voy a cometer, de negarte? Yo no quiero hacer eso. Si hubiese dicho esto Pedro, el Señor Jesús, ¿qué hubiese hecho? Le hubiese mostrado, sin lugar a dudas, la manera de cómo él podría haber evitado la inminente caída, el tropiezo. ¿Cuántos hablamos de esta manera con el Señor? Esta es la manera de evitarnos muchos tropiezos, hermanos. De no caer, porque uno dice, ay, tropiezo y el Señor me levanta. Y yo digo, gloria a Dios y aleluya. Claro que el Señor nos lo levanta por el poder de su Santo Espíritu. Pero, ¿duele tropezarse, sí o no? Claro que duele. ¿Y cuántos queremos sufrir? Pues nadie queremos sufrir. Tratemos de sufrir lo menos posible de esta manera. Sin embargo, y terminando el ejemplo de Pedro, Pedro no pudo creerse capaz de actuar de esa manera como Jesús le dijo. Ni siquiera cuando el mismo Señor se lo dice en persona. Creía que tenía él, Pedro, recursos suficientes de coraje, de valentía, de resolución, como para hacer cualquier sacrificio que se le exigiese en el desarrollo de su devoción al Cristo, ¿verdad? Pero no fue así, mis hermanos. Por tanto, tuvo que aprender ¿de qué manera? Por un medio más duro y amargo, que el Señor le conocía y conocía su personalidad mucho mejor que él mismo. Él lo aprendió a las malas. La debilidad que el Señor vio en Pedro existía de verdad. ¿Sí existía? Claro, el Señor lo quería sacar a la luz y había que sacarlo a flote a fin de ¿qué? De que Pedro fuese humillado, maldito hipócrita. No, el Señor tenía que sacarlo a la luz para que pudiese ser eliminada esa debilidad, mis hermanos. ¿Cuántos quieren esa debilidad en ustedes ser destruida y eliminada? ¿Cuántos dicen eso? Amén. Pues esta es la manera. La palabra de Dios nos traspasa y nosotros tenemos que decir, Señor, tú sabes más que yo. Trata conmigo, pecador. Yo no sé tanto como tú, claro. La única manera de obligar a Pedro a confrontar su debilidad era permitirle entrar a Pedro en circunstancias en las que él fracasaría. Puntitos suspensivos. Tómelo a las circunstancias de la vida que cada uno aquí tenemos, ¿verdad? Permitirle entrar en circunstancias difíciles, problemáticas en las que caeríamos. Hasta el punto, en el caso de Pedro, de negar al Señor y de maldecirlo. El amor del Señor era tal que le dejaría entrar en estas circunstancias y allí descubrir una verdad muy desagradable acerca de sí mismo. Recordemos las palabras como comienza en el capítulo 13, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin a sus discípulos, a usted y a mí, a nosotros, nos ama hasta el fin el Señor. Este amor estaba resuelto en hacer que Pedro, una persona perfectamente santa, fuese ¿qué? El que tuviera que pagar el precio de aprender de esa manera. Mis hermanos, a veces hay que pagar el precio, tropezando, sufriendo y admitiendo.
Pero ¿qué había? Y con esto termino en serio. Había una certeza de la restauración de Pedro, porque si me quedo aquí, pues ¿qué? Pero tiene un final feliz, en el sentido de que había una certeza, certidumbre de la restauración de Pedro. En la mente de Cristo no cabía la menor duda de que Pedro iba a ser restaurado al final y que él triunfaría. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, le dijo a Pedro, mas me seguirás después. Esa es una profecía, mis hermanos, de que Pedro sería restaurado y él entraría en el buen camino. Aunque el coraje y la valentía de Pedro se vinieron abajo cuando lo negó y abandonó a Jesús a fin de librarse del sufrimiento. Él quiso librarse del sufrimiento en el atrio ahí del sumo sacerdote y que lo crucifiquen también. No, él quiso librarse. Pero luego de ser restaurado, Pedro, de arrepentirse realmente, siguió al Señor y lo sirvió de todo corazón durante décadas. Y al final, como le había dicho el Señor, fue a la gloria mediante el martirio y su muerte en la cruz también. Esa es la gloria que pudo ser vista en este siervo de Jesucristo que es Pedro. Este falible y lleno de pecados Pedro. Que no se nos escape un detalle significativo. Tras fracasar, como el Señor lo había predicho, cuando Pedro resultó ser incapaz de seguir al Señor en su sufrimiento, como debía de haberlo hecho, ¿verdad? Con toda seguridad, mis hermanos, fue un motivo de aliento, de nuevas esperanzas, recordar lo que el Señor le dijo que iba a ocurrir. No puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Eso le dio a él la esperanza de que, híjole, el Señor me dijo eso, entonces se va a cumplir también. Yo voy a recuperarme. Señor, gracias por esa palabra de fortaleza que me das. En medio de todos estos altibajos que usted y yo vivimos en nuestras vidas, ¿verdad? De estas circunstancias adversas que el diablo pone el dedo en la llaga en nuestras vidas. No vamos a dejar, mis hermanos, que el sufrimiento nos pase por acá o para acá, ¿verdad? Vamos a hacer frente a esos sufrimientos y decirle al Señor, ayuda que esto sea para la gloria tuya, Señor. Que yo sea glorificado, que tu nombre sea glorificado en este sufrimiento y que otros puedan ver en mí tu gloria. Eso es lo que usted le tiene que decir al Señor. Esta certeza, mis hermanos, fue para Pedro, ¿verdad que sí? Pero, como dice la Biblia, Cristo no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, etc. Entonces, todo aquel que en Él confía, en el Señor confíe, puede contar con la misma promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, levántese, póngase de pie. Gracias por su paciencia. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tú nos has dado la posibilidad de que otras personas puedan ver tu gloria en nuestras vidas. Sabemos que a través de muchas tribulaciones debemos de alcanzar tu reino, mi Dios. Nosotros no queremos esquivar eso, sino queremos sufrir, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Pero tampoco queremos sufrir de más, porque tu palabra mismo dice, el que sufre por mi nombre, pero no por no hacer mi voluntad. Eso no es de gloria para el Señor. No queremos sufrir de más, Señor, por rechazarte, por avergonzarme de ti, por no cumplir tu voluntad en mi vida. Padre, ayúdanos a estar firmes y darte con nuestras vidas, a través de cualquier circunstancia que se presente, la honra y la gloria a tu reino y a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.